Bueno, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias propone un pacto para el bienestar económico con el objetivo de atender las consecuencias de la pandemia de coronavirus en México. Y para hablar al respecto se encuentra conmigo Marcelo de la Jara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro Espinosa Iglesias. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto saludarte. Igualmente, Pascal, buenos días. Bueno, pues yo creo que es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cómo limitar los efectos? ¿Qué tipo de alianzas, de programa económico? ¿Qué hace falta para esta etapa pues tan dura que estamos viviendo por el confinamiento, por que muchas de las actividades económicas, no solo en México, sino en el mundo, están paradas? Ahí está la aviación con los aviones parados, la hotelería con pues los hoteles cerrados, los restaurantes cerrados, en fin. ¿Qué tipo de pacto es el que proponen ustedes para atender estas consecuencias, Marcelo? Sí, mira, nuestro punto de partida es una preocupación enorme respecto de que este tipo de crisis vaya a, digamos, a hacer un daño muy fuerte a las perspectivas futuras de las personas. Es decir, como sabes, en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias lo que nos preocupa es la movilidad social. Entonces, en ese sentido, lo que necesitamos es blindar fuentes de trabajo, ingreso de las personas, y tenemos un mercado laboral y un sistema productivo dual, ¿no? Donde hay informales y formales. Entonces, sí. Ese es nuestro punto de partida, y a partir de ahí empezamos a pensar en de qué manera se podría pensar un plan de emergencia para sostener ingresos y empleos en el país, ¿no? Es que los antecedentes son terribles. La crisis de 94 pues llevó a 70% de la población a condiciones de pobreza por ingreso, y podríamos revisar la crisis de los 80 y también pues la recesión de 2009. Creo que tienen ese efecto pernicioso. Sin duda. Cada una de esas crisis, precisamente por no haberse resuelto este tema de pensar cómo hacer para salir de ella y cómo hacer para blindar empleos y salarios, fue que se rezagó muchísimo, ¿no? Cuando la gente cae en pobreza toma una generación entera salir adelante. Entonces esa es nuestra principal preocupación, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, algunas de las ideas que ustedes ponen sobre la mesa pues para tratar de evitar este efecto terrible sobre la movilidad social? Sí, mira, hay tres ejes básicamente de nuestra propuesta. Uno tiene que ver con el gasto en salud, que nos agarra esta contingencia con un gasto en salud en términos relativos menor al que teníamos, por ejemplo, hace 4 o 5 años. Ahora estamos con un nivel de gasto en salud de aproximadamente 2.4% del PIB. Y hace 5 años habíamos llegado a un nivel que era el máximo que habíamos logrado, de 2.9 o alrededor del 3% del PIB. Entonces, lo primero que estamos solicitando es que se restablezca el porcentaje del gasto público que se destina a la salud en general en el país. Esto lo que va a permitir es recuperar el terreno perdido en ese ámbito y, por supuesto, blindar al sistema para la contingencia que estamos enfrentando, y que, por lo que comentan, va a continuar, porque probablemente va a haber segundas rondas de contagio, etcétera, en el futuro. Entonces es muy importante empezar por ahí, diciendo, a ver, ¿cómo estamos con el gasto en salud y qué tenemos que hacer? Y lo que estamos proponiendo es al menos volver al nivel que teníamos en 2015, que era de alrededor de 3% del PIB. Y eso requeriría, por supuesto, destinar recursos a ese sector por aproximadamente medio punto del PIB, ¿no? Son unos 120,000 millones de pesos. Es decir, esa es la primera medida. La primera cosa que nos llamó la atención es... Mayor inversión en salud, entonces, pero a lo mejor mucha gente en nuestra audiencia está diciendo, ¿y de dónde lo sacamos ahora? Bueno, te cuento las medidas y luego vemos las fuentes de recursos, ¿no? Sí. Si me permites. Sí, por supuesto. La segunda línea de ataque tiene que ver con esta fragmentación que tenemos en la población, ¿no? Tenemos trabajadores formales, tenemos trabajadores informales,
tenemos trabajadores informales que pagan impuestos. Entonces, lo que aquí estamos planteando son básicamente transferencias directas a estas personas, por ejemplo, personas trabajadores del sector formal que estaban en empresas que fueron impactadas de lleno con la crisis, que son los que han perdido el empleo a partir de mediados de marzo hasta ahora, que se calcula que deben rondar las 500.000 personas. Esas son personas que cotizaban en la Seguridad Social, que eran trabajadores formales. Para ese grupo estamos sugiriendo se les pague un seguro de desempleo durante 3 meses para que su economía familiar no se resienta. La crisis es algo totalmente inesperado. Estaban probablemente en empresas de primera línea como de turismo, transporte, empresas exportadoras o empresas de sectores considerados no esenciales que tuvieron que cerrar. Uh-huh. Y estas personas cotizan a la Seguridad Social, pagan impuestos todos los meses. Entonces, estamos sugiriendo que se implemente un seguro de desempleo para estas personas que perdieron el empleo. Bueno, pues ahora, medidas, sí. Tengo que dejarlo ahí, desgraciadamente, Marcelo, pero recogemos estas medidas que pues creo que no han formado parte de la discusión pública y que bien valdría la pena explorar. Te aprecio muchísimo que hayas estado con nosotros. A ti por tu interés. Hasta pronto. Gracias, Marcelo de la Jara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa y